Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Biología para Bachillerato. Tenemos un nuevo tema. La temática del día de hoy son proteínas. Bien, hoy puesto en otros videos desde los niveles de organización de la materia y ahí hablé de los macronutrientes, de las macromoléculas. Hay otro video de carbohidratos que también forma parte de las macromoléculas y las proteínas también forman parte. De igual forma, los lípidos forman parte de las macromoléculas orgánicas, porque están formadas estructuralmente por el elemento químico llamado carbono. Para el día de hoy, la temática es proteínas. Bien, eh, proteínas, que proviene del griego la palabra proteínas, de la palabra proteios, que significa de primer orden, que sería lo primero que nosotros debemos de tener para nuestra alimentación. Como está en la diapositiva, lo dice tal cual en sus letras, estas macromoléculas, son moléculas grandes, sirven como componentes estructurales de las células y de nuestros tejidos corporales. Ya saben, tenemos 4 tejidos básicos: epitelial, conectivo, muscular y el nervioso. ¿Cuál es la función de las proteínas? Se van a encargar del crecimiento, de la reparación, la conservación de nuestro organismo, ¿vale? Entonces la que se va a encargar de protegernos, de reparar todos los tejidos, inclusive cuando nos hacemos una incisión en alguna extremidad, pues la que se va a encargar de corregir este tipo de incisiones, pues van a ser las proteínas. Las proteínas son muy importantes para nuestras funciones metabólicas diarias que desempeñamos y que desempeña también nuestra célula. Elementos químicos por los cuales están conformados o conformadas las proteínas son carbono, por lo cual lo hace un componente de tipo orgánico; hidrógeno; oxígeno; nitrógeno; y también contienen azufre. Elementos químicos de las proteínas. Aquí lo dice prótidos, porque también lo pueden encontrar como proteínas o prótidos. La temática es la misma. Las proteínas, para que se puedan formar, leo la diapositiva como está en sus letras. Los átomos de estos elementos están dispuestos en subunidades moleculares llamados aminoácidos. Para que se puedan formar las proteínas necesitamos aminoácidos nosotros. Los aminoácidos poseen un grupo amino, NH2, y un grupo carboxilo, carbono, 2 moléculas de oxígeno y una de hidrógeno. Existen en la naturaleza 20 tipos de aminoácidos. Todas las proteínas están formadas por unidades mínimas llamadas aminoácidos. La base para formar las proteínas son los aminoácidos. Sin los aminoácidos no existieran las proteínas. Bien, entonces vamos a ver a lo largo de nuestra temática que existen proteínas muy pequeñas desde el punto de vista molecular, pequeñas, aunque no son tan simples como tal, porque la proteína más pequeña que existe está formada por 51 aminoácidos, que es la proteína de la insulina, y únicamente tenemos 20 tipos de aminoácidos. ¿Cómo es que ocurre esto? Esto ocurre como en nuestro lenguaje, en nuestro léxico. Nuestro alfabeto está formado por 27 letras. Estas 27 letras se combinan de diferente forma para formar las palabras. Estas combinaciones inclusive a veces se repiten las letras en una misma palabra o en varios párrafos, en todo un texto. Se repiten varias veces para formar palabras. Aquí en los aminoácidos los podemos mezclar o combinar de diferente forma para tener una proteína como tal. Les digo que como de punto de partida tenemos 20 aminoácidos y requerimos como mínimo 51 para formar la proteína. Entonces varios aminoácidos se repiten ahí en la secuencia de la estructura de las cadenas para formar las proteínas. Un aminoácido, de hecho eso su nombre lo dice, lleva un grupo amino.
Un aminoácido pues tiene un átomo de carbono, por lo cual lo hace un componente orgánico, tiene un grupo amino, NH2, tiene un grupo carboxilo y tiene un grupo radical a donde se inserta cada uno de los diferentes aminoácidos. Hay 20 aminoácidos diferentes en la naturaleza. Debemos tener nuestra dieta bien balanceada que contenga carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y en este caso azufre. Hay otra proteína que requiere el hierro, pero es en pequeñísimas cantidades. Como clasificación de los aminoácidos, los no polares tenemos 9, los polares son 6, y con carga eléctrica tenemos a 5, 2 que son ácidos y 3 que son base. Aquí tenemos una lista. Esta imagen la saqué de un libro que se llama Biología, el autor es Alvin Nason o Nason. Aquí viene la secuencia de los 20 aminoácidos como tal en sus nombres, aunque muchas bibliografías o muchas fuentes de información nada más aparece con las iniciales. Pero tenemos aquí varios ejemplos, tenemos alanina, arginina, aspargina, ácido aspartico, cisteína, ácido glutámico, glutamina, glicina, en fin tenemos la serie de los 20 aminoácidos. Estos aminoácidos tienen 3 bases nitrogenadas, obviamente compuestas por nitrógeno, 3 bases nitrogenadas que van a especificar a estos aminoácidos. En el caso de la alanina, el primer ejemplo, tenemos citosina, guanina. Esto lo vamos a ver mejor en otra temática que se llama ácidos nucleicos para que se puedan entender bien la secuencia de estas bases nitrogenadas. Y forman parte del ARN mensajero, ¿vale? Esto nos va a servir para fabricar las proteínas, el ARN mensajero. Tenemos a las proteínas, se clasifican dependiendo a la complejidad estructural por las cuales están compuestas. Tenemos a las más simples, que son las fibrosas, están en forma de fibra, en forma de hebra, que son las primarias, y las secundarias. Tenemos unas que están en forma de globo, en forma esférica, y tenemos que se llaman globulares, y aquí tenemos las terciarias y las proteínas cuaternarias. Les digo, esta clasificación fue dada dependiendo a la complejidad de la estructura molecular que adoptan cada una de estas proteínas. Empezamos hablando de las funciones de las proteínas o la clasificación de estas mismas proteínas. Dice, por su naturaleza química, hay simples y las hay conjugadas. Por la forma que adoptan, ya lo vimos, las hay fibrosas y las hay globulares. La función biológica, forman parte de las enzimas, aceleran los procesos de metabolismo, proteínas de transporte, tal es el caso de la hemoglobina o también conocido como eritrocito, o mejor dicho, los glóbulos rojos de la sangre transportan el oxígeno a todo nuestro cuerpo. Y es una proteína globular, una proteína cuaternaria, es una de las proteínas más grandes que existe, está formada por 574 aminoácidos. Las hay contráctiles y motoras, estas sirven para la flexión y el estiramiento de nuestros músculos. Nuestros músculos se flexionan, se estiran gracias a la proteína. Son de fuente de energía, también son fuente de nutrición y también son fuentes hormonales las proteínas. Tenemos las proteínas desde las más simples hasta las más complejas, dependiendo del número de aminoácidos por los cuales están conformados. Dice la diapositiva, la unión de dos aminoácidos se le llama enlace peptídico. Este enlace peptídico está formado por dos puentes de azufre, se llama enlace peptídico o enlace de disulfuro. Ahorita vemos esta parte en unas diapositivas que viene más adelante con las imágenes. Entonces las cadenas de los aminoácidos, está una que se llama oligopéptido. Oligo es poco, entonces tienen pocos enlaces peptídicos, ¿vale? Tenemos una cadena polipeptídica, muchos enlaces peptídicos. Aquí puede llegar inclusive hasta 30 aminoácidos de enlaces peptídicos. Y por último tenemos una proteína. Como lo repetía,
Las proteínas, la más pequeña está formada por 51 aminoácidos, como es el caso de la insulina. Tenemos a las proteínas primarias. Las proteínas primarias es una secuencia de aminoácidos que además de los enlaces peptídicos presenta puentes de azufre o puentes, le llaman de disulfuro porque son dos átomos de azufre. Por ejemplo, la lisosima, que está presente en la clara del huevo, junto con la albumina, que son proteínas de reserva. La lágrima igual es una proteína. Otra proteína primaria es la que se regula la concentración de azúcar en sangre, la glicemia, que sería la insulina. Aquí está un ejemplo, no se alcanza muy bien porque está un poco pixelada la imagen. La siguiente diapositiva sí se aprecia bien. Aquí está la insulina. Revisen aquí la insulina, viene con los numeritos de izquierda hasta la derecha, del número 1 hasta el número 21, después del 1 hasta el número 30. Si sumamos 21 más 30 son los 51 aminoácidos por los cuales está conformada la insulina. Y aquí tenemos los puentes de azufre o los enlaces de disulfuro. Estos enlaces de disulfuro de azufre nos van a servir para enlazar las cadenas que vamos formando de las proteínas. Aquí en este caso de la insulina, llevamos aquí en ese extremo el primer aminoácido glicina, el segundo isoleucina, el tercero valina, el cuarto glutamina y así sucesivamente. Tenemos 20 aminoácidos combinados de diferente forma para unir las proteínas. La proteína más pequeña que existe es la insulina. Aquí en la parte superior igual viene el extremo de una cadena fibrosa, y tenemos los enlaces de disulfuro, enlaces de dos azufres. La estructura secundaria es una forma, como lo decía en la clasificación de las proteínas, en forma de hebra, pero se empieza a plegar, está en forma de zigzag. Dice, usando los rayos X se ha encontrado que las proteínas presentan una disposición espacial en forma de espiral. Es como si fuera la espiral de los teléfonos de casa o la espiral de los cuadernos. Ejemplo, la fibroína de seda. ¿Qué es esto? La telaraña. La telaraña es una proteína. La queratina igual es una proteína secundaria. ¿Dónde tenemos queratina? Queratina tenemos en el cabello, queratina tenemos en las uñas, en la piel ya bien llegamos a tener queratina, las pezuñas de los animales igual hay queratina, forma parte de esta proteína. Aquí hay una proteína que se llama elastina. Muchas de las veces, a manera de mito, se arrancan un cabello, lo estiran y si se encoge, luego argumentan que son celosas las personas. Pero no, el cabello se estira y se encoge o se hace chino, se hace como espiral gracias a una proteína que se llama elastina. Como proteínas también tenemos al colágeno, perdón. Como proteína también tenemos a lo que nos da el pigmento a la piel, el color a la piel, que se llama la melanina. Hay varias proteínas que tenemos presentes en nuestro cuerpo. Nuevamente la estructura secundaria que está en forma de zigzag, muy parecido a una espiral. La proteína terciaria es lo mismo en la espiral, pero más plegado, se empieza a plegar y se está formando en forma de globo, por eso en la clasificación de las proteínas se llama clasificación globular. Esta estructura se caracteriza por presentar varias vueltas de tal manera que adquiere una forma globular. Estas proteínas son solubles en agua, son hidrosolubles, por ejemplo la mioglobina. La mioglobina es una proteína propia de las fibras musculares, propias del sistema muscular, que permiten la extensión y la contracción de nuestros músculos. También la miosina y la actina son proteínas propias del sistema muscular como proteína de estructura terciaria. La imagen de la estructura terciaria y pasamos a la estructura más compleja, que sería la estructura cuaternaria de estructura globular. Las proteínas que se componen de dos o más cadenas polipeptídicas poseen este tipo de estructura. Por ejemplo, la hemoglobina, que consta de 574 aminoácidos. Es una estructura muy grande, dispuestas en cuatro cadenas polipeptídicas. La fórmula química, escuchen muy bien, la fórmula química
de la hemoglobina, la fórmula química de los eritrocitos, la fórmula química de los glóbulos rojos es 3032 átomos de carbono, 4816 hidrógenos, 872 oxígenos, 789 nitrógenos, 8 azufres y 4 átomos de hierro. Chequen, es una proteína súper enorme. El elemento principal aquí y que se requiere en pequeñas cantidades es el hierro, pero en su ausencia pudiera ser fatal. Inclusive pues pudiéramos tener problemas de anemia, en el peor de los casos leucemia. Y ya cuando hay leucemia, pues muy difícilmente se le gana la batalla al cáncer. Es una proteína cuaternaria, es una proteína globular muy grande. Una de las proteínas que considero más grande, y esto actualmente está, está bombardeando el mundo por la pandemia, pues es la proteína SPIC. Esta proteína es la que necesita nuestro cuerpo fabricar para defendernos de la invasión del COVID-19. Esta proteína SPIC está formada por 1200 aminoácidos, es una megaproteína. El déficit de las proteínas vamos a tener consecuencias fatales en nuestro organismo, inclusive cuadros de desnutrición muy severos. Aquí a la imagen se muestra a dos personas con cuadros de desnutrición ya muy avanzados, y esto es por el déficit de proteínas. Es muy importante que en nuestra dieta alimenticia tengamos bien los elementos indispensables para poder vivir y que se fabriquen bien nuestras macromoléculas como carbohidratos, lípidos, proteínas. Chavos, personas que nos ven aquí en el canal de Biología para Bachillerato, esta fue la temática del día de hoy. Está muy fácil aprender el tema de las proteínas. Espero vernos pronto en otro nuevo video. Bye bye.